Bueno, pues vamos a hablar sobre eso, sobre el juicio y la verdadera empatía. Y voy a empezar sobre términos del manual del maestro para que veáis cuántas cosas nos enseñan a cambiar ese juicio y a empatizar. Mirad, en la mitad del manual del maestro, que hay 18 puntos, pues tiene 29. Pues hay tres de ellos, que el que vamos a tratar es cómo se deja de juzgar, pero hay otros dos, que es cómo acabará el mundo y será cada uno de nosotros juzgado al final, pregunta. Eh, y ahí te clarifica. El manual del maestro es como la otra parte que es clarificación de términos. Te va clarificando muchos términos para cambiar nuestra percepción y para ver la paz que nos da eso. Hay una parte de, para dejar de juzgar, que es la tolerancia y la mansedumbre, aunque la base de esas características es la confianza. Y voy a leer primero esta parte de tolerancia y luego os leo los principios de estas dos, de cómo acabar el mundo y si seremos nosotros juzgados al final. Tenía yo, tolerancia. Fijaos la tolerancia las veces que sale la palabra juzgar. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto. Honestidad es congruencia y coherencia. Entonces, es el punto ese, que seamos congruentes con nuestros pensamientos, nuestras palabras, hasta nuestros sentimientos y nuestros hechos. Pues llegar a ese punto hay que trabajar muchísimo la confianza para ver que somos honestos desde un curso de milagros. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables. Pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos. Pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Imaginaros que un curso de milagros es un aprendizaje, un desaprendizaje. Pues todo lo que nos limita el aprendizaje, uno de ellos es emitir juicios. La mansedumbre está, no lo voy a leer entera, solo os voy a llegar hasta aquí. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Luego empieza a hablar lo que hace el daño que hace juzgar, pero desde un curso de milagros nadie nos puede hacer daño ni podemos hacer daño a la gente, por eso nos permite esa libertad de actuar. En la mentalidad abierta, he leído tolerancia antes, mentalidad abierta y tolerancia son los que nos permiten ver a nuestro hermano y permitirle que se realice o que haga todo lo que haya venido a hacer en esta vida, como hablábamos antes, hasta el punto de querer destruir un cuerpo para pedir ayuda, pues hasta ahí, hasta la petición de ayuda más fuerte, pues con la tolerancia y la mentalidad abierta se le permite pedir ayuda desde ahí. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios, de la misma manera que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al maestro de Dios. De igual modo, la mentalidad abierta te invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado. De igual manera, la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. La voz de Dios es el Espíritu Santo. Aquí se ve un poco mejor los puntos esos. El otro día hablábamos de que si era posible la paz en el mundo.
y Dios dice que es posible. Entonces también ha dicho que la muerte no existe. Entonces, si Dios dice que algo es posible, pues es posible la paz en este mundo. Es diferente a cómo la vemos desde fuera, con guerras y todo eso, sino trabajando cada uno su paz interior y percibiendo correctamente. En vez de percibir todas esas guerras internas fuera, pues va a conseguir proyectar esa paz interior fuera. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Cuál era el otro? Y será cada uno de nosotros juzgados al final. Verle sobre las primeras partes. Ahí que es la justicia. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Imaginaros que esto es un sueño y dentro del sueño y de la ilusión, pues la ilusión tiene que desaparecer. La dualidad y el mundo que hemos fabricado separado de Dios tiene que desaparecer. Pues acabará de la misma manera que empezó, pero con un toque de amor, para que, para que no se quiera ya estar aquí sufriendo. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, dice. La ilusión del perdón completa se incluye sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada. Lo cubrirá ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. No hace falta que lea nada más. ¿Será cada uno de nosotros juzgados al final? Por supuesto que sí, dice, con exclamación y todo. Ya veréis lo que hace. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor, hasta que el Hijo de Dios eh, pierda todo miedo y solo se mueva desde el amor, no aceptará el juicio final para él, porque tiene que elegir eso, tiene que elegir en la declaración del Espíritu Santo que le va a declarar inocente. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo y este quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Para que veáis lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que casi controlar el tiempo para conseguir deshacerlo. Cuando dice el tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima, pues es eso, lo que explicamos siempre. En el momento presente, en ese momento presente es cuando conseguimos que ese tiempo se vaya cortando, vayan entrando menos pensamientos del pasado y del futuro. Pues ahí se va a conseguir dar el salto a la eternidad. La oración, qué chulo. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora y dónde el pesar? Pues cambia todo eso cuando todos elijamos ser juzgados, declarados inocentes. ¿Qué es la justicia? La justicia es la corrección divina de la injusticia. ¿Veis la dualidad? Lo que hace, pues son casi siempre pensamientos que necesitan un opuesto para ver eso. Si Dios nos da a todos por igual, no puede haber injusticia. Lo que pasa es que al percibir incorrectamente, pues vemos injusticias en que Dios no nos está dando por igual a todos. La justicia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, para que veamos. En el cielo ya somos plenos, entonces ahí vemos ya que Dios nos ha dado a todos por igual. Ni la justicia ni la justicia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. Ahí está, trabajando el error. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo.
La justicia es imposible excepto en su juicio, porque nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. Ese pensamiento de separación, que es el que provoca el error, pues hace que eh, solo se emitan juicios dentro del sueño. Vale, yo creo que ya hemos terminado con esta parte del manual del maestro. Vamos a los juicios. Definición. Voy a la Wikipedia para hacer siempre la comparación. Cojo la definición de Internet o del mundo dual de la Wikipedia y luego lo enfrento con la definición de un curso de milagros para que se vea la diferencia. Juicio. Facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien y el mal, lo verdadero de lo falso. Similares, tener razón, entendimiento. Dice acción y efecto de juzgar, opinar, parecer, cordura, fijaros lo que pone, cordura o sensatez, la definición de juicio. Cordura, pues ahí en la cordura, imaginaos ya lo que viene, ¿eh? Prudencia, madurez, inteligencia, y pone un opuesto. Lo contrario lo opuesto a la justicia es locura, insensatez. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de este modo tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. Para aprender a evitar los juicios, pues el Espíritu Santo nos puede enseñar a juzgar. Pero luego nos deja juzgar con él. Cuando vamos cambiando la percepción y viendo eso de otra manera, pues nos permite ver a nuestros hermanos inocentes, impecables como hace él. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en la mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, dice, la tercera lección del Espíritu Santo reza así. Hay 3 lecciones del Espíritu Santo. La primera, da todo a todos y es como lo de ama al prójimo como a ti mismo. Si tú no tienes para dar, no puedes dar al otro. Entonces hay que hacer ese punto. Empezar a darnos nosotros para poder dar. No podemos dar lo que no tenemos. La segunda dice, enseña paz para aprender lo que es paz. Pues ahí vuelves otra vez. Si tú no tienes paz, no vas a poder enseñarla. Y si no sabes cómo conseguirla, no vas a poder enseñarla. Y la tercera reza así. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz. Acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo en el reino, mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. Va rechazando todas las mentiras que nos va contando el ego, pues el Espíritu Santo o las va rechazando o nos va dando otra interpretación de ellas, otra percepción. No hace falta que os lea nada más aquí. Ahí me parece que no sé si son 3 puntos eso. Imaginaos los subcapítulos que hay para explicar, que habla sobre el juicio. El juicio del Espíritu Santo. Luego habrá otros. Dios no juzga a su inocente hijo, habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo iba a poder juzgarlo? Pues si Dios no juzga y nosotros somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza, pues el Hijo de Dios no puede juzgar.
en el 2 pone el significado del juicio final, que lo hemos leído antes en el juicio final, pues luego en el texto para que veáis cómo a veces es mejor leer en un curso de milagros el manual del maestro antes para que luego se te explique esa parte en el texto. Los juicios y el problema de autoridad está metido yo creo que todo el punto, porque todo tiene ahí para que veamos si la autoría es de Dios, el mundo, pues en cuanto nosotros queremos implantarle y queremos ser autores de otro mundo separado, pues hay esa lucha entre el problema de autoridad. Esto lo he contado todo, yo creo, antes. El Espíritu Santo es es el que nos va a declarar inocentes. Lo he dicho muchas veces, pero hay gente que ya no lo recuerda, no lo repite, antes lo repetían, acuerdo todos. Que Dios no juzga ni condena. Y yo hacía una broma antes. Decía, Dios nos ha condenado. Y se quedan todos inquietos. Y les decía, ser felices. Y había gente que ya me lo repetía. Decía la primera parte y ya me lo repetían luego. Pues es ver eso, que si Dios nos ha dado la felicidad, pues no hay condenación a ninguna otra cosa que sea lo que se nos ha dado. Ah, mira, lo de Mandela. Mandela lo busqué al final. En lo que decíamos antes de cómo en el mundo dual se condena a gente y se les mete en la cárcel, pues Mandela consiguió ser libre dentro de la cárcel. Y lo hizo a través de meditaciones, a través de eso ¿cómo se llaman esto? Viajes astrales. Y era capaz de ser libre, capaz de salir de la cárcel y de ese mundo y sentirse libre estando físicamente aprisionado. He puesto algo de la empatía para luego, pero lo voy a leer ahora porque voy a pasar la diapositiva. Es lo de empatizar, pues lo de ama a tu enemigo. Es muy fácil amar a alguien que no te ha hecho nada, pero amar a tu enemigo es lo más difícil que hay, porque tienes que cambiar esa percepción. Practicando el perdón te vas a dar cuenta que el que era tu enemigo y el que parecía que te había hecho algo, pues no te había hecho nada. Y en esa práctica del perdón es cuando ya consigues amar a tu enemigo. Para ser felices, tenemos que desear que todos sean felices, porque si no, va a haber alguien que no es feliz y te puede quitar paz y puede intentar robarte tu paz y hacerte infeliz en ese encuentro que tengas con él. El juicio final se originó a raíz de la separación, como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Imaginaros lo que estamos diciendo. Si todo eso ocurrió en miles de años y queda tantos o más para que ocurra el juicio final, es como que entrara en un espacio-tiempo como la vida de la Tierra o la vida del Sol o la vida del universo. Y aquí nos explica que eligiendo en un instante se pueden acortar todos esos miles de años y trascender todo ese espacio-tiempo que queda para que ocurra el juicio final. Por lo general se considera al juicio final como un proceso en que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación. En vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Fijaros lo que dice, que si vivimos con miedo, no hay esa sensación. Pues dentro del sueño pasa eso, que aunque creemos que estamos vivos, el miedo nos está enganchando y lo único que estamos haciendo es viviendo un sueño, soñando un sueño, una pesadilla. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuanto todo lo que retengas en la memoria
Seas digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo, y este es el papel de la expiación. Fijaos lo que hace, pues el perdón nos va haciendo eso, nos va subiendo tanto nuestra autoestima y nuestra paz interior que, que nos quita el miedo. Los juicios, el problema de autoridad. Vamos si consigo leer esta primera solo y no leo todo su capítulo entero. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otro, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Si vemos culpables, hay una parte de culpabilidad nuestra que no nos permite dar ese paso de sentirnos inocentes. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente un requisito previo. Voy a hablar de la percepción y del conocimiento. Esto es un mundo de percepción. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es trabajar con la percepción, ir mejorándola. Cuando consigamos una percepción perfecta, Dios va a dar el paso y nos va a dar el conocimiento. Porque no hay diferencia entre una percepción correcta y el conocimiento. Pero para eso hay que estar percibiendo. Yo digo que percibir que esto siempre es un sueño. Lo bueno, lo malo, todo. Si sostenemos cualquier cosa dándole realidad, ya no es una percepción correcta. Entonces no permitimos que Dios nos dé el conocimiento. Vale, pues igual con esto ya no os leo nada más de esto de esa parte. Esto lo he leído antes. Esta es buena. Esta la tengo en la percepción, yo creo también. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, en el libre albedrío la metí, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el racionamiento circular de esa premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica ejercer la voluntad, que la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di en tu voluntad, que tu voluntad sea antes de nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Pues aquí cuando expliqué lo del libre albedrío, pues hay ese punto, que el libre albedrío solo es hacer la voluntad del hijo, con la del padre es la misma. Y el padre y el hijo solo son felices eternamente. Entonces, cuando nos salimos desde ese punto, pues creemos que hay alguna necesidad. Esos deseos pues hacen alguna necesidad. Y Dios no sabe de necesidades. Entonces, si Dios no tiene necesidades, el hijo tampoco. Pero al fabricar este mundo, pues hemos fabricado un mundo de necesidades para todo. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, y aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser restaurada, que es lo que os explicaba, el proceso que va. Vamos consiguiendo una mentalidad recta, una percepción correcta casi todo el tiempo, hasta alcanzar la mentalidad uno, que es eso, restaurar, que el hijo, la mente del hijo se una a la del padre, que sean uno, y desaparece toda dualidad. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. El juicio del Espíritu Santo, para que veáis cómo hay que permitirle al que se encargue de todo y si alguna vez conseguimos conectar nuestra mente con la de él por el mismo camino, pues eso, juzgar con él de la misma manera, viendo al hijo de Dios inocente e impecable. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error, y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle la realidad, porque el error en sí no es real, mas la verdad es real por derecho propio.
y para creer en ella no tienes que hacer nada. Ya volvemos otra vez al punto ese. Y yo voy a hacer una charla sobre ese subcapítulo de no hacer nada. Pero es ver eso, que tenemos que hacer tan poco, que es ponerlo todo en manos del Espíritu Santo. Esa otra frase que es solo una pequeña dosis de buena voluntad, que en cuanto interferimos, ya le estamos poniendo mente. Y al ponerle mente, ya vemos errores. Y como ya vemos errores y parece que estamos más despiertos, creemos que ya podemos juzgar y ya la liamos toda. Más la verdad es real por derecho propio y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a ti, a tu propia interpretación de ello. ¿Veis? Empezamos a interpretar todas las situaciones. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubieses hecho. Al haberle otorgado realidad a su error, interpretar el error es conferirle poder y una vez que haces, eso, pasas por alto la verdad. La verdad solo la conoce Dios. Pues imaginaros nosotros cuando empezamos a hacer interpretaciones, a creer que tenemos la verdad, que sabemos lo que se merece esa persona, porque ha cometido un error, cuántos años de cárcel, cuánto dinero tiene que pagar por el error cometido, cuando la verdad solo la conoce Dios. Entonces, hay gente que dice, Dios hágase tu voluntad, pero Dios no sabe nada aquí en este mundo. Entonces, el que hace esa interpretación es el Espíritu Santo y el que va a declarar inocente a nuestros hermanos, porque en el momento presente ese hermano no está haciendo nada. Eso que ocurrió, ese error que ocurrió dentro del sueño, ocurrió en el pasado. Y es lo que hace el ego para hacer interpretaciones y para permitir que el juicio entre ahí. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Voy a saltar un poco más. Si no hay una forma sensata de interpretar motivos y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo por tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. Esto lo hablamos muchas veces en las lecturas de un curso de milagros. Esta semana hemos estado con ello. Si todo es amor y unos lo piden y otros lo dan, pues lo único que hay que interpretar es eso, que todo es amor. Y la verdad es amor, donde estemos. Esté pidiendo a nuestro hermano estando en guerra o siendo violento, todo es amor y hay que ver dónde estamos nosotros, si estamos preparados para pedirlo o para darlo desde ese punto. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad, en las que niegas que la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de lo que estás dispuesto a aceptar, la realidad tal como es, y por consiguiente te privas de ella. Volvemos otra vez. Estamos en conflicto, queremos más guerras, buscamos aliados, el ego busca aliados para sus batallas. Empatía, ya terminamos esta parte. Y vamos al trabajo, cómo se trabajan esas dos. Sentimiento de identificación con algo o con alguien. Es como que ya vemos una relación, nos identificamos con esa persona. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Aquí yo veo una parte, por lo menos eso me pasó a mí cuando me dieron el pésame una vez, y es el punto de sentir lo del otro. Si te acompaña en el sentimiento. Pues eso yo ya lo veía difícil, que la otra persona sintiera lo mismo que yo en esa situación. Y sí que hay un punto de eso, pero hay que dar el salto. Al empatizar con la fortaleza, vamos a ver que nuestro hermano sí que siente lo mismo que yo, que siente amor, que siente dicha, que siente felicidad, porque en la fortaleza va a haber eso. Y en cambio, en lo otro que usa el ego, pues hay como más distancia. Nuestro hermano puede estar sufriendo y nosotros no podemos entrar ahí, porque él tiene una situación diferente a la nuestra. Y en ese sueño suyo de que puede sufrir es donde la empatía
se fortalece y coge toda esa fuerza. ¿Qué ponía? La definición ponía identificación. Fijaros lo que pone. ¿eh? Afinidad, asociación, semejanza. Esto me la cogí. Como Dios nos ha creado a imagen y semejanza, pues qué mejor empatía que esa. Somos todos iguales y somos iguales a Dios. Fijaros, pone una bien también. Filiación. En un curso de milagros aparece la filiación como todos. Entonces, si en la filiación todos somos uno, pues esa empatía siempre tiene que ser con esa parte positiva, con esa fortaleza. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender los sentimientos y estados de ánimo de otra persona, poniéndose en su lugar desde un punto de vista emocional e intelectual. Esta habilidad que define la simpatía que implica lástima, entre comillas, se desarrolla con el tiempo y mejora a través del contacto. La comprensión del otro como un individuo con sus propios pensamientos emocionales. Al Espíritu Santo le viene muy bien la empatía, aunque sea con la empatía de la debilidad, porque nos hemos olvidado por un momentín de nosotros y nos hemos ido al otro. Entonces ese es el paso final. Cuando nosotros nos olvidamos de nosotros por un momento y pensamos en los demás, ese es el punto de salvar al mundo, por decir así. Porque hemos hecho un cambio ya. Estar tan egoicos, tan metidos en nosotros y empatizar con el otro. Por eso, aprender a empatizar permite eso, que siempre vamos a ayudar a la otra persona con nuestro apoyo, con nuestra compañía, vamos a conseguir que esa persona sienta esa paz que le llevamos nosotros y va a sentir esa fortaleza que viene después. Características principales de la empatía. Identificación emocional intelectual. Permitir y entender las emociones, pensamientos y actitudes de otros como si fueran propias, aunque se mantenga la distancia entre uno mismo y el otro. ¿Veis cómo hay una distancia en la que no se puede entrar en eso, en sentir lo mismo, sobre todo cuando es esa parte negativa? Puede ser que hayamos tenido nosotros una experiencia parecida y digo, oh, qué bien empatizo con su debilidad, pero al final no es la de él, sino lo nuestro que está sin sanar. Capacidad de comprender implica entender una situación desde la perspectiva de la otra persona, considerando sus sentimientos y necesidades. Pues vamos a ver eso. ¿Qué? Paz y amor. La gente necesita eso. Entonces, con esa parte, pues es lo que queremos todos. Ya nos quedan solo los dos trabajitos esos. No he puesto el tiempo a ver cómo iba. ¿No? Sí que es este. No sé por qué se ha movido. Están ordenadas, pero tengo que ver por atrás. Aquí. ¿Cómo se deja de juzgar? Vais a ver. A algunos os va a parecer fácil, a otros difícil, pero es bastante sencillo cuando nos explica lo que nos falta para poder emitir juicios. Los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se le confunde con sabiduría y se usa como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio, buen entre comillas, y mal juicio. Y su educación tiene como objetivo reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es malo para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar de la misma acción como muestra de un buen juicio en una situación y de mal juicio en otra, para que veamos lo que hace nuestra mente, cómo divaga y cómo intenta buscar respuestas a lo que no debe hacer, que es ya emitir un juicio. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede
incons- ¿cómo es? Puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio en este contexto no significa nada y mal juicio tampoco. Es la dualidad. Bueno y malo, cuando empiezas, es justo lo que nos hace dormirnos y lo que nos hace movernos por ahí. Vamos a emitir juicio en cuanto caemos en ese punto dual que el ego dirige. Es necesario que el maestro se dé cuenta no de que no debe juzgar, sino de que no puede. Este es el punto. ¿Sí? Si vemos esta frase como dice, no podemos juzgar y ahora vamos a ver por qué. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. ¿Habéis visto que antes hablábamos de tolerancia, deshonestidad? Pues si empezamos a ser congruentes con lo que pensamos, con lo que, con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que hacemos, vamos a ver que si nos movemos desde el amor, pues eso va a ser más congruente y va a ser más honesto que todo lo demás. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y este juicio no es ni bueno ni malo, es el único juicio que existe, y solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Esta frase es buenísima. Pues llegamos más a ese punto. Cuando hablamos del ser, el ser solo es, entonces ni bueno ni malo. Si solo es, no hay que buscar explicaciones, como no se puede explicar el cielo o como no se puede explicar el amor incondicional, solo es. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebible, vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Esto lo hemos estado hablando antes. El punto de que el sueño es como un mundo cuántico. Entonces, a veces parece que por una situación que ha pasado en el pasado, que está pasando ahí en este presente, se le puede juzgar. Pero igual esa persona está haciendo algo por algo que todavía no ha ocurrido. Entonces, por eso no lo podemos entender. Lo entiende el Espíritu Santo que ya tiene toda la percepción y todo el conocimiento de haber visto el sueño entero. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ello. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su petición, para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre lo que han de recaer, ahora o todos los que hayan de recaer en el futuro. ¿Quién podría hacer esto? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Imaginaos dónde va llegando. Y el trabajito que tienen los que trabajan en justicia, los jueces, los fiscales, los abogados. ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensabas que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? El punto de la razón. Voy a terminar de leer este, yo creo. Bueno, el punto de la razón, ese punto de querer tener razón y tengo razón, pues también hay que ir quitándolo, porque va a quitar ese punto de juzgar. Pero según lo que estás diciendo, es como que todo da igual. Claro. No es que todo da igual, es que hay alguien que dirige mejor que nosotros. Nuestro yo superior, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a tu hijo tienes que corregir. ¿Estás segura? No sé. Yo pienso que ellos saben más que nosotros. En ese punto de registros acásicos, pues ya han cogido más información. Entonces, tu hijo ya sabe más de ti que lo que sabes tú, porque ha cogido más información. Entonces, es ver cómo le usamos, si al hijo de maestro o de eso. Y es ver desde qué, hasta qué punto de libertad eres capaz de dar a tu hijo para que se experimente. Me he perdido ahora. ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es una muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo juicio más
y es este. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Es nuestro yo superior o el Espíritu Santo, como le quiere haber gente por andar, pues es eso, él sabe. Entonces, si le permitimos guiar, en el no tengo que hacer nada, en la primera parte explica eso, que cuántas veces nos hemos olvidado completamente del cuerpo. Pues muy pocas. Si empezamos a olvidarnos más del cuerpo y dejar que dirija el espíritu, vamos a ver que va a usar el espíritu para llevarle donde corresponde estar y llevarnos a casa, llevarnos a despertar. Él conoce todos los hechos, pasados, presentes y por venir. Imaginaros cómo esto es un sueño de pasado, que el Espíritu Santo ya lo sabe, ya tiene ese punto de percepción. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y toda, toda, y todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero. Mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entrega a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar, en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible, y donde vino a juzgar, ahora va a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. Fijaros el cambio. Nos sentimos tan libres de ser guiado por alguien que sabe y que tiene toda la percepción y todo el conocimiento, que nos ofrece todo eso. No es difícil renunciar a los juicios. Aquí lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. El Maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante que conoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de ellos, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva toda soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser, ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de elección equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo va a ser difícil anhelar solo esto? Aquí veis la paz que nos da abandonar los juicios. Hay que practicar el perdón, que es la base de eso para quitando esas cosas. Y ahora vais a ver con la verdadera empatía. Si empatizamos con alguien, ya no le vamos a juzgar. Nos vamos a poner tanto en su papel o en su necesidad que ya no va a haber juicio, porque es como que somos uno en esa empatía. Entonces ya no va a haber juicio. Hay gente que lo hace todavía, que con sus problemas y con sus errores se juzga a sí mismo, pero es lo que les digo yo. Algunas de las terapias de las sincros, pues eso. Además le digo, empatiza contigo mismo. Y me dice, ¿cómo lo hago? Digo, con esto, si eres capaz de empatizar con los demás, pues empieza a empatizar contigo mismo para que veas lo que eres. Fijaros en qué capítulo está. En el perdón de las ilusiones. Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Ya vemos que ya no hay que unirse a la debilidad, entonces hay algo más a lo que podemos unirnos. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. Ya hemos hablado alguna vez de las relaciones especiales, pero veis que es donde mejor se practica un curso de milagros, en esa relación especial. Siempre Eso es el miedo que me da de la empatía, que te termina arrastrando. te arrastra porque te lleva a la empatía es con su parte vulnerable, que es la tuya también al final. Como somos uno, pues hay una parte que se tiene que sanar ahí. Pues en las relaciones especiales pasa eso, que como los usamos para sanarnos mutuamente, pues pasa eso, que el ego, si usa eso y hay dos personas que empatizan con su debilidad, van a estar hundidos los dos. Pero si consiguen empezar a trabajar su inocencia, van a saber que el Espíritu Santo puede convertir esa relación especial en santa, la puede santificar, la santifica de esa manera. El uno se empieza a trabajar, se empieza a ver inocente, empieza a ver al otro, y si el otro consigue lo mismo, en su inocencia, esa relación se santifica. La capacidad de sentir empatía
lo que es muy útil al Espíritu, le es muy útil al Espíritu Santo, según antes, siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera es que Él la usa, la manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible cuando se relaciona a través de ti. Él no se relaciona con otros egos a través del tuyo. No se une al dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirse a él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva reside en el hecho de que solo la aplica a determinados tipos de problemas y ciertos individuos. ¿Veis las relaciones especiales? Si aplicara y el Espíritu Santo se la aplica a todo el mundo, la empatía. Entonces el ego solo va haciendo relaciones especiales y separando para fraccionar, que es lo que hace siempre. Él mismo los selecciona y se une a ellos, pero nunca se une a nada, excepto para fortalecerse a sí mismo. Al haberse identificado con lo que cree entender, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. No dejes que esta maniobra te engañe, no dejes que os engañe el ego. El ego, te voy a contar una cosa que dice Paciano. El ego siempre cuenta mentiras y Paciano no dice ni una verdad. Se intenta engañar de esa manera. Tú no sabes lo que es la empatía, pero de esto puedes estar seguro. Solo con que te sentases calmadamente y permitieses que el Espíritu Santo se relacionase a través de ti, sentirías empatía por la fortaleza. Y de este modo su fortaleza aumentaría y no tu debilidad. Tu fortaleza. Tu papel consiste únicamente en recordar esto. No quieres que nada que tú consideres valioso sea lo que tiene lugar en una relación. No decides hacer nada a tu manera para deteriorarlas o para crear armonía en ellas. No sabes lo que es curar. Todo lo que has aprendido acerca de la empatía procede del pasado. Y no hay nada del pasado que desees compartir, pues no hay nada del pasado que desees conservar. ¿No? ¿Ves? Cuando decía en ese punto del pasado y del futuro, ni lo bueno ni lo malo. En el momento presente es cuando se consigue todo. Si creemos que todavía hay algo valioso del pasado, pues vamos a sostener el mundo del ego. No te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. Hazte a un lado, tranquilamente, y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista. Por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación, comete ya el juicio, y de determinar la reacción basándose en los juicios que has hecho de la misma, concentra tu mente solo en esto. Ya nos metió una reacción. Antes os iba a explicar cómo es el punto de ese de la reacción. Si causa y efecto es el Padre y el Hijo, amor y amor, más todos los dones que tiene Dios, en este mundo siempre es acción-reacción. Por eso tenemos que ver siempre. Pues podemos cambiar eso. Podemos hacer una reacción, reaccionar con la parte de la causa y del efecto. ¿eh? Reaccionar con amor, reaccionar con paz, en vez de con otro ataque y otro contraataque. No estoy solo y no quiero imponerle el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada, excepto no interferir. ¿Veis lo que hacemos con nuestra mente? ¿Cómo interferimos y no permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo? La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer las mismas interpretaciones que él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te abandonará, pero asegúrate de que tú no le abandonas a él. La humildad es fuerza solo en este sentido. Reconocer y aceptar el hecho de que no sabes. Es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. Para que veamos, solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Y era para que le dejaran ya en paz los otros y les explicara cosas y todo eso. Pues él decía, no sé nada. Y luego veía todo lo que le quedaba por aprender. Pues aquí el concepto es diferente. Solo sé que no sé nada. Tú que sabes, dirige. Y es permitirle al Espíritu Santo que dirija. No estás seguro de que él desempeñará tu función porque tú nunca has desempeñado la tuya completamente. Es posible que sepas cómo responder a lo que no comprendes. No caigas en esta tentación ni sucumbas al uso triunfante de que el ego hace de la empatía
para su propia vanagloria. El triunfo de la debilidad no es lo que deseas ofrecerle a tu hermano. Sin embargo, no reconoces otro triunfo que este. Eso no es conocimiento, y la forma de empatía que suscitaría es tan distorsionada que no haría sino aprisionar lo que quiere liberar. Los que no han sido redimidos no pueden redimir, sin embargo, tienen un redentor. No trates de ser su maestro. Si eres el estudiante, él es el maestro. No confundas tu papel con el suyo, pues eso nunca le brindará paz a nadie. Ofrécele tu capacidad de sentir empatía, pues lo que deseas compartir en su percepción es su percepción y su fortaleza. Y permite que él te ofrezca su fortaleza y su percepción para que puedas ser compartidas a través de ti. Yo creo que terminamos así, pero bueno. El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espera encontrar amor en ella. El poder del amor, que es su significado, radica en la fortaleza de Dios, que se cierne sobre ella y que le bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. No intervengas en esto, ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo. Fijaros que en un curso milagro nos habla de hacer milagros. Pues aquí no hay que hacer nada. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiera ocasionarle daño a ti o a él, pues lo que le hace daño a uno, le hace daño al otro. Esta es la parte de eso, de la Biblia también. Si un hermano te pide que le acompañes una milla, acompáñale dos. Y luego que no te retrase o no le retrases a él, porque como sabemos tampoco, no sabemos quién va en el camino como más avanzado que el otro. Las peticiones absurdas son absurdas, sencillamente porque son conflictivas, ya que siempre contienen ciertos elementos del deseo de ser especial. Solo el Espíritu Santo reconoce las necesidades absurdas, así como las reales, y Él te enseña cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. Vamos a terminar, a ver. ¿No? ¿Qué otro? Tú intentarás hacer esto únicamente en secreto y pensarás que al satisfacerla las necesidades de uno, el otro no se ve afectado porque los mantiene separados y ocultos al uno del otro. No ese es el camino que debes seguir, pues no conduce ni a la verdad ni a la vida. Esta frase es de Jesús también. Yo soy la verdad y la vida. Ninguna necesidad quedará insatisfecha por mucho tiempo si las pones en manos de aquel cuya función es satisfacerlas. Esa es su función, no la tuya. Él no satisfará ninguna necesidad en secreto, pues quiere compartir todo lo que des a través de él. Por eso es por lo que lo da. Si tú das a través de él, es para toda la filiación, no solo para una parte de ella. Deja su función en sus manos, pues él la llevará a cabo solo con que lo invites a formar parte de tus relaciones y bendecirlas en ti. ¿Veis? En la primera lección del Espíritu Santo, da todo a todos. Pues él en cuanto le dejamos, hace eso, da todo a todos. Oh, la lección, esta vino la última. Fijaros qué lección, qué oración tiene. Los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo, y del amor la paz de Dios. El perdón ve solo la impecabilidad y no juzga. Esta es la manera de llegar a ti. Los juicios me vendan los ojos y me ciegan. El amor que aquí se refleja en forma de perdón me recuerda, por otra parte, que me has proporcionado un camino para volver a encontrar tu paz. Soy redimido cuando elijo seguir el camino. No me has dejado desamparado. Dentro de mí yace tu recuerdo, así como uno que me lleva hasta él. Padre, hoy quiero oír tu voz y encontrar tu paz, pues quiero amar mi propia identidad y hallar en ella el recuerdo de ti. Pues aquí vuelve a hacer eso. Dejarlo en manos del Espíritu Santo. La voz, quiero oír tu voz. La voz de Dios está ahí en el Espíritu Santo con la nuestra, porque al estar con Él antes del sueño, pues esa voz fue formada por los dos. Terminamos. Va a parar el vídeo.